Yo que participaba en la presentación del libro acá en el Perú antes. Alguien me dijo, ¿me escuchan? Alguien me dijo, no me acuerdo quién, que la cuestión acá es comentar el libro sin haberlo leído. Yo sugiero por el cambio, todavía está con cólera porque nadie leyó su libro antes de su presentación. Claro, que el libro tiene como 800 páginas. Pero yo leí el libro y me gustó mucho. Quiero mencionar dos contribuciones generales del libro y después desarrollar dos o tres ideas que para mí surgen de este libro. Bueno, primero, una contribución importante del libro es que analiza la interacción entre movimientos sociales y cambios institucionales que para mí es una sorpresa, no se hace mucho. Hay una gran escuela de institucionalista que casi nunca toca el tema del movimiento social. Y hay una gran literatura sobre movimientos sociales que no siempre presta suficiente atención a las instituciones. Este libro junta con mucho éxito esos dos temas, analizando la interacción entre los movimientos sociales y la reforma institucional y sus implicaciones para la gobernabilidad. Y los resultados son para mí bastante interesantes. Otra cosa que me gusta mucho del libro es que pone énfasis no solamente en el diseño institucional, sino también en el tema de debilidad institucional. A veces tenemos demasiada fe en la reforma institucional o en el diseño de las instituciones. En los debates sobre la gobernabilidad democrática, la reforma institucional siempre está ahí. Cuando hay crisis de representación, crisis de gobernabilidad, la salida siempre es la reforma política institucional, reforma constitucional, descentralización, reforma electoral, nueva ley de partido. Los capítulos de ese libro analizan todas estas reformas, pero también muestran cierto escepticismo hacia la reforma institucional. Por ejemplo, el capítulo de Pachano sobre Ecuador escribe citas de un incesante proceso de reforma política en Ecuador. Dice que desde 1979 prácticamente no ha habido un año en que no se introdujera cambios en las normas que rigen la política. Ha habido 3 constituciones en 13 años. Cada elección se ha hecho con reglas electorales distintas y como consecuencia, según Pachano, las instituciones ecuatorianas se han convertido en cascarones vacíos. No se cumplen, no echan raíces. Por eso no hay ni un mínimo de utilización de la política. El capítulo de Rompón y Parenchero también muestra cierto escepticismo hacia las instituciones formales. Dice que el problema principal de muchas instituciones peruanas es que no se cumplen. En un contexto así, donde las instituciones son inestables, son débiles, los efectos de las reformas institucionales pueden ser muy limitados. De hecho, Pachano observa que después de 2 décadas de reforma política incesante en Ecuador, el comportamiento político no ha cambiado mucho, no ha tenido mucho efecto. Pero no solo que la reforma institucional no trae los efectos que deseamos. En un contexto de debilidad institucional, puede generar los cambios institucionales, las reformas pueden en algunos casos generar costos importantes. La inestabilidad institucional, el cambio constante de las reglas del juego, conspira en contra de la gobernabilidad democrática. La inestabilidad institucional genera, entre otras cosas, incertidumbre, porque nadie sabe si las reglas se van a cumplir, nadie sabe si las reglas van a cambiar mañana o no. Cuando hay mucha incertidumbre sobre las reglas, los horizontes de los políticos se achican. Todos piensan en cómo sobrevivir políticamente hoy en vez de pensar o invertir en mañana, en el futuro. Es una situación de sálvese quien pueda y donde todo vale. En un contexto así, las instituciones dejan de ser efectivamente las reglas del juego
y se convierten en instrumentos para sacar ventaja en el corto plazo. Y como muestra Pachano, eso muchas veces termina en crisis institucional. Ecuador en 2000, Ecuador en 2004 y 2005, Ecuador en 2005. Todo eso afecta mucho la gobernabilidad. Sin una base institucional sólida, estable, mínimamente estable, no puede haber gobernabilidad democrática. Como decía Huntington, hace 40 años, la clave para la gobernabilidad no es el diseño institucional, sino la estabilidad de las instituciones. Para que la democracia funcione bien, las instituciones tienen que echar raíces, tienen que utilizarse a través del tiempo. Me parece que algunos países al menos están atrapados en un círculo vicioso. Los regímenes con instituciones débiles sufren de crisis de gobernabilidad, como hemos visto en los principales en Ecuador y en Bolivia. Y la crisis de gobernabilidad genera casi inevitablemente demandas para la reforma institucional. Asamblea Constituyente, nueva Constitución, refundación de la República, etc. Pero otra ronda de cambio institucional, aunque sea por las mejores razones, refuerza el patrón de la inestabilidad institucional. Una vez más, la crisis genera el cambio institucional. Una vez más, las instituciones existentes no echan raíces. Desde este punto de vista, el caso peruano es interesante. Acá se ha mantenido la Constitución de 1993, a pesar de la caída de Fujimori. Esto ha sido muy fuertemente criticado por mis amigos sumalistas, pero es un paso hacia cierta estabilidad institucional. La Constitución peruana ya es una de las más viejas de la región andina, ha durado 17 años, más años que la Constitución anterior. Y según un estudio recién publicado por Elkins, Ginsberg y Melton, la duración promedio de una Constitución en la historia del mundo es exactamente 17 años. Entonces, si la refundación que pretenden los sumalistas no se concreta, la duración de la Constitución peruana pronto va a estar por encima del promedio mundial. No sé si se ha roto el ciclo vicioso de inestabilidad institucional, pero es un paso interesante. Ok, algunas ideas que surgen del libro que para mí son interesantes, y voy a enfocarme más que todo en el excelente capítulo de Tanaka y Vera. Primero, Tanaka y Vera hacen una distinción importante entre una primera ola de reformas institucionales, más que todo en los 80 y 90, y una segunda ola en los 2000. Las reformas de la primera ola son impulsadas más que todo por la clase política tradicional como respuesta a una crisis de legitimidad. Estas son las reformas de Colombia en el 86 y el 91, la reforma de Venezuela en el 89, la reforma boliviana en el 94, la reforma ecuatoriana en el 98. Estas reformas eran defensivas o conservadoras, en el sentido de que los partidos tradicionales los impulsaron para fortalecer, defender el viejo sistema y para mantenerse en el poder ante una creciente crisis de su legitimidad. Pero para lograr eso, para mantener el viejo sistema, tenían que ceder espacio, abrir un poco el juego. La reforma colombiana constitucional es un caso ejemplar. Los partidos tradicionales estaban debilitados, tuvieron que negociar las reformas con varias fuerzas nuevas. Algo parecido ocurrió en Ecuador, 98. La Asamblea Constituyente ecuatoriana en 98 fue un proyecto de los partidos tradicionales ante un creciente protesta popular y más que todo indígena. Pero la influencia de los movimientos sociales fue muy grande y la Constitución terminó siendo muy progresista, especialmente en términos de derechos colectivos. Algo parecido ocurrió con la ley de participación popular en Bolivia. Fue impulsado por el gobierno de MNR, pero como dice Mayorga, fue una respuesta ante la protesta social y las crecientes demandas populares. Lo que tienen en común esos casos
es que fueron impulsados por la vieja clase política ante una creciente crisis de gobernabilidad o legitimidad. Y las reformas estaban basadas en cierto consenso mínimo entre los viejos partidos y los nuevos actores. Ese consenso se logró a través de negociaciones explícitas en Colombia, en Ecuador, pero también hubo cierto consenso, aceptación del proceso en Bolivia y en Venezuela. La segunda ola, las reformas de la segunda ola, de Chávez, Correa, Morales, son distintas, son ofensivas, en el sentido que unos nuevos actores, outsiders, las impulsan no para defender el viejo sistema, sino para tumbarlo. Estas reformas no fueron impulsadas por una clase política debilitada que tenía que negociar, que tenía que ceder espacios para mantenerse en el poder. Fueron impulsadas por una nueva fuerza cuasi hegemónica que buscaba consolidar el poder. Lo que me llamó la atención, y no lo había pensado antes de leer este libro, es que las reformas defensivas de la primera ola tuvieron mucho éxito en cierto sentido. Casi todos coinciden, por ejemplo, que las reformas colombianas mejoraron la calidad de la democracia. Y la nueva constitución, la del 91, parece robusta, tiene casi 20 años y está echando raíces. La descentralización en Venezuela, en Bolivia, también tuvo fuerte impacto en la política, también ha durado. Y en Ecuador, la constitución del 98 solo duró una década, pero según De la Torre, muchos de los mejores elementos se mantuvieron en la constitución de Correa. Me parece que la fortaleza de esas nuevas instituciones tiene algo que ver con sus orígenes. Eran producto de algún tipo de negociación entre la clase política establecida, pero debilitada, y nuevos grupos sociales y políticos emergentes. Eran una concesión de uno a otro. Y eso creó cierto nivel de consenso. Muchos cambios institucionales históricamente surgen de esa manera, como respuestas defensivas de la élite ante el surgimiento de nuevos movimientos sociales o políticos. Por ejemplo, muchas de las instituciones de las democracias de Europa occidental, como por ejemplo el sistema de representación proporcional de elecciones, fueron creados más que todo por partidos conservadores ante las crecientes demandas de la izquierda y la clase obrera. Es muy temprano para evaluar el impacto de las reformas de la segunda ola, pero hay razones para dudar de su durabilidad. Las reformas ofensivas de los 2000 no fueron negociadas, fueron impuestos por un actor hegemónico, de una manera plebiscitaria, aprovechando unas mayorías temporarias. Muchas de las instituciones creadas de esa manera no han durado mucho. La Constitución peronista de los años 40-50, la Constitución ADECO de los años 40, las reformas bolivianas de los años 50, la Constitución de 61. Pero lo interesante y quizás lo trágico de las reformas defensivas de los 80 y 90 es que fueron un fracaso total políticamente. En Ecuador, Bolivia, Venezuela, las reformas no generaron más legitimidad para el viejo sistema, no salvaron a la vieja clase política. Dentro de pocos años cayeron todos ante el populismo. O sea, si las reformas institucionales de los 90 buscaban relegitimar el viejo sistema, fracasaron. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fracasaron? Y no sé, pero quizás la brecha entre la clase política y los sectores marginales es demasiado grande en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador. Para que funcione unas reformas defensivas, la clase política vieja tiene que tener un mínimo de legitimidad. Si la clase política está totalmente desprestigiada, sus reformas difícilmente van a ser aceptadas. Pero también puede ser una cuestión de timing, de coyuntura, si lo trabajan. Las reformas de la primera ola fueron seguidas por una crisis socioeconómica muy fuerte en los finales de los 90. Había un nivel de descontento y polarización social muy alto en Ecuador, Bolivia, Venezuela. Quizás en ese contexto, con la
crisis económica, ninguna reforma institucional hubiera sido suficiente para salvar la clase política. Otra idea que surge del capítulo de Tanaka y Vera es que existían básicamente dos caminos en los años 90 y 2000. La democracia elitista o el personalismo autoritario. La democracia elitista es una democracia dominada por los partidos tradicionales, como el Perú en los 80, la famosa partidocracia de AD, COPE en Venezuela, como Colombia, Bolivia y Ecuador en los años 80 y 90. Y el personalismo autoritario es el régimen de Fujimori, Chávez, Correa, quizás Morales. Para un demócrata es un escenario bastante deprimente. Partidos tradicionales o populistas, partidocracia o chavismo. Pero tenía que ser así. Yo creo que existía y que existe otro camino, o una tercera vía si quiero. Una democracia elitista puede profundizarse, puede abrir espacios, mejorar su calidad sin una refundación de la República estilo Venezuela o Nigeria. Piensan, por ejemplo, en la trayectoria de Brasil, entre 1990 y hoy. Hace 20 años todo el mundo decía que Brasil era una democracia elitista, que la vieja élite política en Brasil mantenía su poder a través de clientelismo, corrupción, exclusión, a costo de una desigualdad social tremenda. Hoy en día es otro país, no es Suecia, pero Brasil de Lula no es una democracia elitista. La democracia uruguaya también se ha profundizado. En los años 80, principios de los 90, el régimen uruguayo era dominado por los partidos tradicionales. También se escuchaba quejas de elitismo, clientelismo, cierta exclusión política. Ahora no. Y yo diría que la democracia colombiana también ha profundizado mucho en los últimos 20 años. Las reformas de 86 y 91 cambiaron profundamente la política colombiana. La democracia hoy ya no es cualquiera. Aunque el país sigue con muchísimos problemas, el régimen es mucho más abierto, los temas de derechos sociales, participación ciudadana, ya están sobre la mesa en Colombia. Y diría más, en cierto sentido, la democracia supuestamente elitista en Venezuela, Bolivia, Ecuador, dejaron de ser tan elitista en los años 90. En Ecuador pudo surgir, por ejemplo, Pachacuti como una fuerza política importante, y como señala de la Torre, la Constitución de 98, antes del surgimiento de Gutiérrez de Correa, era muy progresista. En Venezuela también surgió una nueva izquierda en los 90. La causa era gana Caracas, casi gana la presidencia en el 93. Bolivia era un poco más difícil, pero el surgimiento de los partidos neopopulistas en los 90 demuestra que el sistema político no estaba tan cerrado. Así que creo que hay otro camino, profundizar la democracia desde dentro, como Brasil, Uruguay y en cierto sentido Colombia. Pero ese camino requiere dos cosas difíciles. Primero, las instituciones políticas tienen que ser sólidas, fuertes, tienen que fortalecerse. Y segundo, tiene que haber cierto empuje desde abajo. Un partido de izquierda fuerte, como el PT o el Frente Amplio, sectores populares organizados, como el movimiento sindical en Uruguay, o una sociedad civil fuerte, quizás basado en una clase media progresista como en Bogotá. Así que no creo, o por lo menos espero, que los países andinos están condenados a elegir entre la democracia elitista y el personalismo autoritario. Pero para coger ese tercer camino hay que salir del ciclo vicioso de la inestabilidad institucional. Para terminar, rápidamente, un libro sobre movimientos sociales y reforma institucional en los países andinos tiene que enfrentarse con un gran elefante. En inglés usamos ese término, creo que se traduzca. El personalismo. Para los movimientos sociales, para las reformas institucionales, casi no hay nada peor que un gobierno personalista. El personalismo conspira en contra de organizaciones colectivas y contra instituciones, especialmente cuando controlan el Estado. Eso es un tema muy importante, central en los casos, todos los casos andinos. En Venezuela, el personalismo de Chávez claramente inhibe la construcción de instituciones fuertes.
como muestra con este capítulo. En Colombia, el personalismo de Uribe también conspiró contra la institucionalidad, aunque al final ganaron las instituciones. En Ecuador, como dice De la Torre, los canales de participación para los movimientos sociales fueron afectados de una manera muy negativa por el personalismo de Gutiérrez y de Correa. En Bolivia hay que ver, Córdoba dice que los movimientos sociales han podido mantener cierta autonomía delante del gobierno de Morales, pero la verdad es que el gobierno boliviano también tiene rasgos muy personalistas. Me hubiera gustado ver un análisis un poco más explícito sobre la relación entre el liderazgo, los movimientos sociales y la reforma institucional. Me pregunto si existen ciertas condiciones donde un liderazgo fuerte puede fortalecer o a los movimientos sociales o a las instituciones. Yo sospecho que sí, pero no sé si esas condiciones existen hoy en Bolivia, en Venezuela o en Ecuador. Creo que me pasé.